Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charlita sobre navegación astronómica. Mi nombre es Federico La Rosa, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano en el año 2015. Es la única escuela en el país que forma profesionales de la Marina Mercante. Yo soy oficial de cubierta, hay distintos rangos, el que estoy actualmente es piloto de ultramar con máximo de cargo. Y bueno, la Marina Mercante Nacional al menos tiene tres categorías, sacando la deportiva, ¿no? Está la fluvial, la de pesca y la de ultramar, que es la que estudio yo. La de ultramar es la única que tiene reconocimiento internacional porque es la única que permite alejarse de la costa más de 200 millas. Hasta 200 millas es la escuela de pesca y, bueno, fluvial, como el nombre indica, solamente en ríos, como ser más que nada la hidrovía del Paraná. Estas distinciones, estas categorías están dadas, bueno, por varios factores, como ser el porte, el tipo de mercancía, los lugares que podemos transitar. Y bueno, más que nada esto, para mí, más que nada, el tema de cuánto nos podemos alejar de la costa. Porque cuánto nos podemos alejar de la costa en navegación está estrechamente ligado con los conocimientos que nosotros tenemos para posicionarnos. No es lo mismo navegar el Paraná-Paraguay, esta hidrovía, que bueno, que ir a 200 millas, como hacen la gente de pesca, que se va hasta el borde de la plataforma, como hacer un viaje transatlántico, donde no tenemos ninguna más referencia que las estrellas. Va de menor dificultad a mayor dificultad, por lo tanto es la cantidad de años de formación que tiene. Por ejemplo, en la escuela fluvial son 2 años, la escuela de pesca es 1, habiendo navegado un poquito, y esta, la escuela de náutica donde yo estudié, bueno, es mi escuela, así que la recomiendo mucho, le tengo mucho cariño. Son 4 años de carrera, es una licenciatura. Licenciatura en transporte marítimo es el título oficial. Y son 3 años estudiando en la escuela y un año completo, 365 singladuras, que se le llama el día navegado, de navegación marítima, de navegación en un barco mercante. De cualquier tipo, pero navegación marítima. En la navegación marítima mercante profesional, actualmente y hace ya 30 años por lo menos, se utiliza como método principal de posicionamiento el GPS. Se sigue enseñando en la currícula oficial, por más que lo han querido cambiar, lo han querido retirar, se sigue enseñando la navegación astronómica. No sé cómo será en otros países, pero al menos en la escuela Manuel Belgrano, la de Argentina, que les menciono, es una de las asignaturas más complicadas. Dura todo un año, tiene mucho de trigonometría esférica, mucho de matemática, algo de cartografía. La Marina Mercante Nacional e Internacional es la que lleva adelante el 70% del comercio mundial. Es decir, que en este momento hay muchísimos barcos surcando los mares. Y a pesar de que todos ellos son distintos en cuanto a más que nada la carga, hay portacontenedores, hay barcos petroleros, gaseros, hay hasta, bueno, pesqueros, barcos que llevan hasta jugo de naranja a granel. Todos ellos tienen en común una sola cosa. Todos usan como método de posicionamiento principal, a esta altura, 2025, el GPS. Oficialmente no es así, ya que en todas las carreras de la Marina Mercante del mundo está en la currícula, como algo estandarizado, la asignatura de navegación astronómica, es decir, todos los barcos que transitan mares y sobre todo van de un país al otro, que tienen que cumplirse mutuamente normativas, tienen que llevar oficiales que sepan de este tema, tienen que llevar el instrumental necesario para esto, como ser sextante, cronómetro y otras cosas que después vamos a ver. Y, y bueno, es algo que está muy, muy en desuso, incluso como para colegas míos. Cada vez que yo embarco, bueno, tuve la suerte de hacer varios viajes transatlánticos, de irme muy lejos de la costa, y cada vez que embarco intento refrescar este tema, porque, bueno, es bastante complejo, bastante profundo. Ahora esto va a durar 1 hora, le voy a dar un panorama más o menos de los fundamentos, pero si uno se quiere ir bastante profundo, ya llegamos a temas de trigonometría esférica
y cartografía, diferentes tipos de cartografía. Así que esta exposición no va a tener elementos complejos de matemática, son todas cosas fáciles de comprender. Incluso voy a empezar un poquito con lo que es latitud y longitud, posicionamiento normal, qué es navegación. Vamos a terminar la charla con algunos tips para que cada uno en su casa, que no tiene un sextante la mayoría de la gente, yo no tengo uno, salen de $2000 para arriba, así que no me lo permito. La navegación astronómica se hace sí o sí con horizonte, por eso está diseñado para barcos mercantes transatlánticos. No es muy práctico por ahí los que le voy a decir la mayoría del webinar para lo que es ir a la montaña, por ejemplo, pero por eso quiero cerrar la charla con algunos tips, trucos que cada uno puede fijarse en el patio de su casa. Por lo tanto, no sé si hay gente de otros países, está todo más orientado a lo que es el hemisferio sur. Bueno, este webinar está siendo grabado, no es sincrónico, pero yo estoy en el chat, estoy leyendo las dudas que puedan tener. Quizás al final de esta grabación me pongo en vivo y las resolvemos o los vamos viendo en el chat. Pero bueno, no se corten y díganmela. Voy a intentar ser lo más claro posible. Vamos a hablar, como les dije, bastante de lo que son los fundamentos y, y bueno, no vamos a ver trigonometría esférica. Pero bueno, es un tema que algunos colegas míos no les interesa, lo hicieron para pasar las asignaturas y listo, y está bien, porque es lo que requiere la carrera y ya. Pero a otros, como a mí, me pasa de que cada vez que navegamos, que salimos a mar adentro, a mar abierto, como le digan, se siente como que estamos adentro de una esfera, ¿no? Como de un gran tazón. Y está buenísimo, para mí es una de las profesiones actualmente, 2025, junto con contadas pocas, que estás tan en contacto con la naturaleza pura y extrema a veces. Este, y saber ubicarse en el medio de la nada con no más que dos o tres cosas que te entran en una caja de zapatos, para mí es muy valioso y tiene una recompensa personal. Poder transmitirlo es algo que agradezco mucho a la gente del Centro Argentino de Cartografía. Muchas gracias por invitarme, por darme este espacio. Este, y, y bueno, vamos a empezar. Bueno, para hablar de navegación astronómica, primero hay que hablar de navegación. Navegación son dos cosas, es saber dónde estamos y qué rumbo tenemos que poner para ir a donde queremos ir, ¿no? Vamos a hablar en este webinar un poquito más de la primera parte, que es simplemente posicionamiento y chau, para no hacerlo tan extenso. Así que vamos a imaginar que estamos quietos en esta zona. Esta es una carta náutica de Estados Unidos que me bajé. Siempre por convención, lo que es tierra, tanto allá, acá en Argentina, las cartas del Reino Unido, es todo amarillo o cremita. Y lo que es mar siempre es blanco, porque es como nuestra superficie de trabajo. Siempre el barco va a estar idealmente sobre mar, ¿no? Así que cuando nosotros tracemos marcación, distancia, líneas de posición para encontrar la posición nuestra, siempre va a ser sobre un área blanca. Todo en una carta náutica es una referencia, ¿no? Ya sea la tierra misma, que hay algo bastante conspicuo, bastante prominente, que es esta Green Body Point, o esta Radio Tower puede ser también, que tomemos. Pero incluso, fíjense, los numeritos estos son profundidades, 21 metros, hay acá. Esto también puede ser una referencia, un poco más imprecisa, pero también puede ser. Y bueno, quise imaginar como que estamos por entrar a esta ría de Anápolis, creo que es. Y sé que estoy en algún lugar de acá, porque visualmente me doy cuenta, pero no sé exactamente dónde estoy. Esto es lo que se llama navegación costera, donde todo lo que es costa lo tenemos a visual. Visual me refiero con ojos, ¿no? Porque también podemos usar el radar y también es muy válido. Pero visual vamos a llamarle a verlo con los ojos mismos. Acá podríamos usar el girocompás para tomar una marcación, un ángulo. El girocompás es una especie de, como de brújula muy, muy, muy precisa que hay a bordo en todos los barcos. También podríamos usar el radar para tomar una distancia de acá,
Me parece que lo que más convendría en este caso es tomar una marcación de acá y, y una distancia de acá, ¿no? Esos son líneas de posición. O sea, cuando yo determino una línea de posición, sé que estoy sobre esa línea de posición y es imposible que esté en otro lado, ¿no? Lo ideal es combinar 2 o 3 líneas de posición para una mayor certeza. Explico todo esto porque después va a ser relevante para lo que es astronomía. En este caso, nuestra referencia es la Tierra misma, que mejor que eso, pero en el medio de la nada no hay nada, literalmente. Entonces no nos queda otra que usar los astros, ya sea el Sol o las estrellas, ¿no? Bueno, imaginemos que estoy en algún lugar de acá, como dije, y tomé una marcación sí, a este punto, ¿no? Vamos a tomar acá, y bueno, fue más o menos así. Por decir algo. Vamos a hacer un poquito más acá. Bueno, en toda carta náutica también tenemos la rosa de los vientos, que nos indica todos los ángulos que podemos tener. Este es norte, que es 0, convencionalmente 0, 90 grados es el este, 180 grados sur, 270 oeste y de vuelta al norte, 360 acá, ¿no? Acá lo hice coincidir, pero bueno, no siempre coincide. Para que sepamos que desde Tolley Point a nuestro barco tomé una marcación y me dio 199 grados, ¿no? Entonces, si yo tomé desde mi barco 199 grados hasta Tolley Point, solamente puedo estar en algún lugar de esta recta. Acá, allá, la verdad que no sé. Entonces, yo lo que puedo hacer es, voy a dar 2 ejemplos. Puedo tomar otra marcación acá. Marcación se le dice al ángulo. A la radio tower esta. Por acá. Y lo mismo, me dio como 300 y pico grados. Entonces, por sí sola, ninguna de las 2 líneas de posición me dice nada, más que en este caso estoy acá, en algún lugar de esta línea, puedo estar acá, espero que no acá, más acá, pero en conjunción con la otra, tener estas 2 referencias es como decirme que estoy acá, porque solamente puedo estar acá si tomé una marcación de tantos grados hasta ese punto y hasta este punto en simultáneo. Ahora esto lo voy a borrar, no, el otro. Y hacer otra línea de posición clásica que es distancia. Vamos a hacer así. Se toma con radar. Idealmente no combinamos visual con radar porque son 2 sistemas distintos. Así que puedo hacer que esta marcación la tomé con radar, que tranquilamente también se puede. Y esta una distancia lo más prominente de acá. Tomé que desde este punto hasta el radar de mi barco hay tantas millas, ¿no? De este radio sería, vamos a decir, 5 millas. Bueno, entonces trazo este círculo y me da que solamente puedo estar en algún lugar de esta circunferencia si yo estoy a 5 millas de acá. Bueno, no voy a estar acá porque es obvio, pero no sé si la verdad que puedo estar acá, acá. Entonces, el combinarlo con esta otra línea de posición que fue la recta, me da que sí o sí mi barco, que lo he puesto, va a estar acá, en esta intersección. Sí o sí, no queda otra. Y si yo encima le pongo una tercera línea de posición, tomo una marcación acá y me dio justo acá, a veces sucede esto, de que hay como un triangulito de incertidumbre, que se le llama, triángulo de incertidumbre, se toma como el medio de este triángulo mi posición real, ¿no? Pero para hacerlo más exacto, vamos a hacer que realmente me dio ahí. Esta es mi posición. Si tuviésemos que simplemente pasar por esta costa, por esta boca de ría, y voy a seguir más arriba por toda la costa, no tengo más el seguimiento de esta carta, pero imaginémoslo, o voy costeando,
es decir, navegación costera, haciendo lo mismo con otros puntos que voy encontrando, me voy poniendo de acuerdo con el otro oficial que me va tomando la guardia, con el capitán mismo, hacemos un plan de viaje previo y vamos a estipular con anterioridad, bueno, esta radio tower la verdad que sí, es muy conspicua, así que es muy útil como referencia. La siguiente forma de navegación, dejamos la costera, es la de, esto sí lo voy a mantener, es la de por estima. Cuando ya me alejo más o menos 25 millas, 30 millas, 20 millas, entre 20 y 30 millas de la costa, depende de la costa, ya no la voy a ver más. Pero bueno, se puede decir que todavía es navegación costera. Por un tema de seguridad, también algunas cosas de salvamento están dadas por qué tanto me alejo o no de la costa. Pero bueno, es como una fina línea, no estoy ni oceánico ni costero todavía, y se hace otro tipo de navegación que es la navegación por estima, ¿no? Ya ahí empiezo a usar estima y durante la navegación oceánica también la voy a usar junto con la astronómica. Navegación por estima es, como su nombre más o menos lo indica, estimar cuál es mi posición. La navegación astronómica y la costera que vimos recién son las únicas dos que realmente me estoy basando en puntos conocidos, ¿no? Uno está en unas cartas, las otras están en tablas astronómicas, en almanaque náutico, que ya lo voy a mostrar, pero ya es algo que está referenciado por más personas. Este es mi barco, esta fue su última posición conocida, real, posta, porque la tomé con marcación y distancia. Estoy tomando una dirección, a ver, como en este sentido, ¿no? Me estoy yendo para allá, o sea, más mar adentro, me estoy alejando de la tierra, me estoy yendo al este sería, de la costa, perdón. Y entonces ya a partir de acá, si ya no tuve oportunidad de tomar marcación o distancia o alguna línea de posición referenciada a tierra, acá menos voy a tener porque me estoy alejando más milla. Entonces, todavía no vale la pena empezar a hacer navegación astronómica, o sí, bueno, eso se va hablando con el equipo de navegación, pero lo que podemos ya de entrada empezar a hacer es la navegación por estima. Navegación por estima es decir, bueno, voy a poner este rumbo, vamos a decir este, que es 0,90. Si yo pongo 0,90 en el giro de compás del barco, que es la brújula, como había dicho, y estoy navegando a 10 nudos todo el día, los nudos es una medida de velocidad que son millas por hora. Nudo es lo mismo que decir milla por hora. Y ya vamos a ver lo que es milla náutica y de dónde sale. Es más o menos el equivalente a 2 kilómetros. Entonces, si yo le digo que estoy yendo 10 nudos, estoy yendo más o menos a 20 kilómetros por hora. Bueno, y si yo estoy yendo a 10 nudos al este, ¿dónde voy a estar al final de todo un día? Bueno, entonces lo que voy a hacer es multiplicar esa velocidad por las horas. Si yo estoy acá a las, digamos, 12 del mediodía, a las 1200, y navego para el este, todo para allá, a 10 nudos por 24 horas, en 24 horas debería estar a 240 millas hacia el este, ¿no? Entonces uno toma una distancia. Y ya de entrada desde acá, hoy son las 1200 del 24 de octubre. Ya mismo, siendo las 12 del mediodía del 24 de octubre, voy a estimar dónde voy a estar el 25 de octubre a las 12:00. ¿No? Esto parece muy fácil porque simplemente un tema de tiempo por velocidad. Ah, no. A ver. Acá. Y yo voy a preparar esta estrellita. Acá voy a estar. ¿No? Pero ¿qué pasa? Hay muchos factores a tener en cuenta. Esto es como muy ideal. A veces la corriente misma va siendo, no va tirando para allá, por decir algo, con mayor o menor intensidad. Entonces, en realidad, bueno, yo estimaba que iba a estar ahí, pero me fue derivando, que ese es el término técnico, me fue derivando y en realidad estoy acá, ¿no? Entonces, como que
me hizo este viajecito la sola corriente. El agua es una masa que también se mueve por diferentes factores, no solamente una corriente oceánica como acabo de marcar, lo estoy simplificando. Puede haber que también había mucho viento del este mismo, entonces me tiró para atrás, no me dejó avanzar tanto y se combinaron estas dos fuerzas. Entonces, terminé estando acá. O también, a ver, ¿qué más pudo haber pasado? Pudo haber pasado que no funcionaba el piloto automático, entonces tuve que llamar a un marinero al puente y bueno, se fueron haciendo guardias, pero algunos no sabían timonear, que es el término técnico, que es mantener un rumbo, y tuvieron un pequeño error, sobre todo uno en tal cuarto. Cuarto se le dice al tiempo de guardia, que generalmente hacemos guardia de 4 horas, depende, es lo más estándar, y también derivó un poquito por eso, porque no pudieron mantener. Entonces, la estima va a depender de varios factores, y es un arte en sí mismo. Es más arte que ciencia, diría, porque podés ponerse de acuerdo con muchas cosas, tener en cuenta bastantes variables, entender por qué sucedieron. Este vendría a ser el recorrido real que tuvimos. Bueno, estamos acá y seguimos con una intención de ir hacia el este, ¿no? Porque digamos que estamos cruzando el océano, si estábamos acá en Estados Unidos, supongo que estamos yendo como para el Mediterráneo. Está bien, por una cosa por la otra. Vamos a salir de acá. Habíamos estimado mal y en realidad estábamos acá, pero bueno, ya está. Borramos todo lo anterior, porque una navegación oceánica es eso, una consecución de navegaciones por estima salpicadas de posicionamientos reales, ¿no? Esto es una posición real, sabida, no por estima, la última que tomamos. Y bueno, vamos a lo mismo, vamos a estimar que si seguimos con la misma velocidad, que eso sucede mucho en una navegación oceánica, son días y días, 17 días quizá del mismo rumbo, la misma velocidad, y bueno, este es el rumbo, y por la velocidad y el tiempo determinamos que al día siguiente, no, tungi, esta es la distancia que recorrimos para allá, obviamente, porque pusimos rumbo 090, que es este. Ya estamos más lejos, ya empezamos a hacer posicionamiento astronómico, porque ya se puede ver. Pero este día estaba nublado, así que nosotros estimamos que estamos acá y no tenemos forma de saber si le pegamos o no, ¿no? Vamos a tener en cuenta, aprendimos del día pasado, del día anterior, y sí, la verdad que hay mucha corriente y el viento siguió igual, así que nos tiró para atrás. Y bueno, ya le enseñamos a timonear al muchacho, así que ya está. Estas son las únicas dos variables para simplificar. Y listo, estamos acá. Estimamos, ¿no? Listo, no pasa nada, está nublado, mañana será otro día, vamos a tener otra oportunidad. Esto fue ya el 26 del 10 a las 12. Y para el día siguiente vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 0,90 y tal distancia. Seguimos con lo mismo, 240 millas por día, más o menos. Y seguimos con el mismo rumbo. Entonces, estimamos que como ya no hubo viento ni se siente corriente oceánica, que también se puede medir a bordo, no voy a entrar en eso, pero digamos que solamente estuvo como variable este día rumbo y velocidad y nada más. Entonces estimamos estar acá. Hoy no está nublado, está perfecto para tomar alturas, que se le dice, a las estrellas. Y en el crepúsculo, que es el horario ideal, de hecho el único momento en el que se puede tomar una posición astronómica, ya sea al amanecer o al atardecer, ya vamos a ver por qué, nos da
que efectivamente estábamos acá. O un mínimo de error, digamos. Esto significa que el día anterior, lo que yo había estimado, que nos corrió la corriente oceánica, el viento y tal, había sido correcto. Entonces, quiero que se lleven esto si es que hay algún navegante acá presente. No, la verdad que no sé. O aunque sea alguien que estaba por sacar alguna patente deportiva o algo así. Que esto lo aprendí con el tiempo en realidad. No me lo enseñaron en la escuela de náutica. La navegación astronómica sirve para posicionarse, está muy bien, es muy valioso, es muy satisfactorio y todo, pero su finalidad principal en realidad es ir afinando mi estima, la capacidad que yo tengo de tomar en cuenta una multiplicidad de factores y reunirlos en, bueno, en realidad debería estar acá, pero me corrí un poquito, lo sé, te puedo explicar cómo, ¿sí? Por qué, por esto, lo otro, por estas variables, pero no tengo manera de comprobarlo, ¿no? Lo comprobaré cuando tenga la primera oportunidad de sacar una posición. Quizás son semanas que no estoy viendo tierra, quizás se cae el GPS. Hay un tema de geopolítica también con el GPS, de que depende del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cuando ellos quieran lo pueden bajar y no le tienen que rendir cuenta a nadie. Así que es valioso, ahora vamos a una recapitulación de esto, es valioso ir haciendo este ejercicio de navegación por estima y después contrastar la posición en la que yo creo debería estar con la que realmente estoy. Esa discrepancia o no me va a dar un conocimiento que es muy valioso como navegante. Si yo navegase, esta es mi posición cuando dejé la costa, simplemente sin navegación por estima, simplemente con GPS y o navegación astronómica, también está bien. Voy a ver, al día siguiente estuve acá, a ver. Al día siguiente estuve acá, lo sé, es una posición conocida, real. Después me fui y al día siguiente tomé que mi posición estaba acá, la corregí, puse otro rumbo porque me estoy yendo muy arriba, ahora estoy acá. También se puede navegar así, de hecho normalmente se hace así, no se debería, sin navegación por estima en el medio. Pero ¿qué pasa? El día que pasa eso que acabo de decir, se cae el GPS, está nublado todo, al mismo tiempo todo mal, voy a tener que hacer la navegación por estima y no la voy a ver afinado, entonces ahí sí se me va a ir bastante la posición, después voy a tener que corregir bastante más, voy a perder quizás tiempo de navegación porque se va acumulando este error a través de los días o incluso semanas que me tarda hacer una navegación así. Mientras que si yo me encontrase con esa eventualidad que puede pasar y hubiese hecho esa práctica todos los días, ya estaría recómodo, estaría muy cómodo con la navegación por estima y te diría, bueno, está bien, hoy no se puede, pero mañana sí la hago por estima, por lo tanto vamos a poner otro simbolito, como para decir, bueno, esta es mi posición que yo creo que estoy hoy, no pude tomar ninguna posición verdadera, vamos a ver mañana. Y al día siguiente la voy a hacer de vuelta, la navegación por estima, y si yo lo vine practicando, generalmente le voy a pegar un poco más a mi posición real con el correr de los días. Bueno, como les decía antes, en la práctica profesional de la marina mercante se usa en 99% de los casos el GPS, ¿no? Como sistema de posicionamiento principal. Pero ¿qué pasa? El GPS es un sistema de información que se denomina de caja cerrada. Caja cerrada significa que produce información certera o menos certera, pero la produce de una manera que es opaca para nosotros, ¿no? No sabemos de dónde sacó esa información, cómo la tradujo en una posición, si usó tanto o menos satélites. A veces sí nos puede llegar a decir, bueno, te doy esta posición, pero fíjate que no es tan correcta. Y uno queda como, y bueno, ¿y cuál es la correcta? ¿No? Por eso profesionalmente me parece valioso
incluso para la navegación deportiva también, los que sea que si hay alguno presente que se vaya a hacer un viaje oceánico, me parece valioso usar las dos cosas si es posible, el GPS y la navegación astronómica, porque una permite contrastar la otra, se genera como un feedback positivo. Y ir contrastando esto me hace pensar qué tan bueno soy para navegar por estima, lo que estuvimos viendo recién. Uno al final del día dice, bueno, debería estar acá, por tema de la dirección que estoy haciendo, la velocidad con la que estoy yendo, y bueno, otros factores como corrientes oceánicas, vientos y tal. Si no llego a estar ahí al final del día o cuando haga mi posición astronómica, bueno, tomo la posición astronómica como la verdadera, pero me da un material en el cual pensar para el día siguiente. O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué no estamos ahí? No tomé en cuenta tales cosas, no conozco tanto mi barco y en realidad no me derivo para tal lado, sino me voy para el otro, o no tanto. Y afinar, y afinar eso hace que cuando esté en apuros algún día que no tenga GPS porque se cayó o hubo un blackout en el barco, no hay más energía eléctrica, por lo tanto no funciona el GPS, o está nublado, todo el mismo día puede suceder o varios días y tengo que navegar igual, lo voy a hacer por estima, ¿no? ¿Y qué tan bueno seré en ese momento para navegar por estima? Va a estar determinado por qué tanto lo practiqué antes. Esa es más o menos la necesidad actual de la navegación astronómica en la Marina Mercante, en 2025. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es latitud, longitud, cosas quizá básicas para algunos, pero es necesario entenderlo para, bueno, para posicionarnos y también para ver cuál es la relación de este sistema de coordenadas que tenemos en la Tierra con el sistema de coordenadas que tenemos en la esfera celeste. Que la esfera celeste viene a ser el cielo, ¿no? Visto desde la Tierra. Bueno, tenemos el ecuador que divide a la Tierra en dos partes, poniendo el polo norte por arriba, polo sur por abajo. Bueno, depende, ¿no? Convencionalmente sur es abajo. A partir del ecuador se empieza a contar tanto para norte como para sur grados de latitud, ¿no? Va del 0, que es Ecuador, a 90 grados, que es cada uno de los polos. Después la otra referencia es la longitud, que parte de acá, del meridiano de Greenwich, de acá, tanto como para el oeste como para el este, ¿no? También se divide en grados, y en este caso son 180 hasta el antimeridiano oeste, y desde el meridiano de Greenwich yendo para el este, contando a partir desde acá, 180 hasta llegar al antimeridiano. Entonces, cualquier punto que yo tenga en la Tierra, por ejemplo, estoy navegando por acá, lo puedo referenciar con estos dos puntos base, o líneas base, que es el ecuador y el meridiano de Greenwich. El ecuador está claro geométricamente porque la Tierra gira alrededor de sus polos. Imaginemos que pasa una línea desde el polo norte hasta el polo sur y eso es como una especie de eje sobre el cual la Tierra gira, ¿no? Pero bueno, lo que es el meridiano de Greenwich es una convención y listo. Imaginemos que le sacamos un gajo a la Tierra. Esto sería longitud, latitud y el centro de la Tierra. Polo norte y acá debajo que no se ve, el polo sur. Primer meridiano, que también le dicen el meridiano de Greenwich. Y acá el meridiano 90, que justo se ve que la ciudad de Nueva Orleans pasa por acá. Latitud y longitud son ángulos, es un arco, digamos. Cada grado de este arco de latitud posee 60 minutos de arco y cada minuto de arco 60 segundos, ¿no? Convencionalmente se estableció que una milla náutica sería un minuto de latitud. Entonces, se determinó esta circunferencia y se llegó a la conclusión de que entonces un minuto de latitud y de una milla náutica era igual a 1852 metros.
Después los americanos tomaron para sus millas terrestres, las que usan, bueno, para conducir y tal, la milla terrestre creo que le dicen que es un poco menor. Pero bueno, la que nos importa es la milla náutica, 1852 metros. Entonces, si yo digo que Nueva Orleans está a 30 grados en latitud norte, es lo mismo que decir, a ver, cada grado tiene 60 minutos. Son 30 grados. Entonces, es lo mismo que decir que Nueva Orleans, si fuéramos caminando desde el Ecuador, está a 1800 millas náuticas. 1800 millas náuticas, dijimos que era 1852 metros. Entonces es lo mismo que decir que está a 3 millones y pico de metros. O sea, básicamente de 3.300 kilómetros. Es importante esto porque nos va a servir para después usar a las estrellas o al Sol o a los planetas como puntos de referencia para marcar nuestras líneas de posición. Lo mismo que habíamos hecho en la navegación costera, pero no tenemos ningún otro punto de referencia que no sean los astros, así que los vamos a utilizar a ellos. Ya vamos a ver cómo. Bueno, la humanidad está muy acostumbrada por generaciones y generaciones de reforzar un modelo mental, está muy acostumbrada a ver la Tierra como que gira sobre su eje, ¿no? Lo cual ya sabemos que es así, hace bastantes siglos. Este, pero para la navegación astronómica lo más conveniente es desechar todo eso y volver a los orígenes, ¿no? Si estuviésemos en el mar directamente no nos damos cuenta del movimiento de la Tierra, somos un observador pequeñísimo y, a mí mismo me costó hacer ese switch porque ya estamos mentalizados así, pero lo mejor es volver a imaginar que el cielo gira sobre la Tierra, ¿no? Ahora lo voy a mostrar en un programita que se llama Stellarium, este es del Google Earth, por cierto, el Google Earth Pro, está muy bueno. Vamos a ver cómo sería imaginarse que eso, que el cielo gira y la Tierra está estática. Porque para posicionarme me conviene, es más cómodo, me conviene imaginarlo así, que solamente se mueve el cielo y bueno, yo, el observador, ¿no? Que es la posición que me interesa. Todo lo que es el cielo ya está charteado, ya está tabulado, la posición incluso relativa de entre las estrellas entre sí ya se determinó en el siglo XIV por ahí, y a partir de ahí ya fue simplemente refinar, o sea, eso es algo conocido. La cartografía de la Tierra ya también es algo bastante conocido, lo único que nos falta como incertidumbre es nuestra posición, la posición del observador. Vamos al Stellarium. Bueno, este es un punto cualquiera que puse en el océano del Atlántico Sur en este momento, preciso momento, ¿no? Bueno, este del programa es el Stellarium, se lo recomiendo un montón. Este, Podemos ver el sistema de coordenadas que tiene la esfera celeste. Todo acá arriba es una especie de bóveda, es interminable, dicen, pero bueno, lo vamos a imaginar como una esfera. Para encontrar paralelismo con nuestro sistema de coordenadas propio, el terrestre, el que acabo de mostrar, latitud y longitud. En el cielo tenemos las coordenadas ecuatoriales que se llaman. Acá tenemos el polo sur celeste. Tenemos meridianos y paralelos celestes, que ahora vamos a ver que se llaman distinto. Y para allá estaría, no lo vemos porque estamos en el hemisferio sur, sería imposible verlo, el polo celeste norte, ¿no? Y bueno, los diferentes astros que podemos usar. Como la Luna, Antares, un planeta, otro planeta, y así. Lo que yo les quería mostrar era una ejemplificación que no la he encontrado más que con este programa, de esto que me refiero a que nosotros somos quietos y es el cielo el que se mueve. Acá tiene una función para adelantar el tiempo, ¿no? Acá es el día de hoy, un horario UTC el de hoy.
Horario UTC es horario de Greenwich, ¿no? Es el que se usa en todos los cálculos de navegación astronómica. Vamos a adelantar el tiempo. Se está moviendo muy lentamente, vamos a apurarlo. Se va haciendo de noche. Es la Tierra lo que gira, ¿no? Pero si yo estoy quieto en el medio de la nada, en una balsa, navegando, voy a ver cómo se mueve el cielo, simplemente. Pero bueno, fíjense cómo el polo sur celeste está claramente arriba del sur, ¿no? Acá puse el sur. Y si pudiéramos irnos al polo norte, en este preciso momento, lo puedo hacer, no cambiamos ni la fecha ni la hora, pero vamos a irnos más o menos a la misma longitud, pero por acá arriba. Ahí sí vemos el polo celeste norte. Y ya no podemos ver el polo celeste sur, porque estamos arriba de una esfera. Y lo que sucede en una esfera se proyecta en la otra. Es decir, ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva porque desde el observador justamente no se va a entender. Pero yo puedo proyectar la luna, por ejemplo, acá tengo la luna, al centro de la Tierra, unirla al centro de la Tierra con una línea y ver dónde tocaría esa línea la superficie terrestre, ¿no? Y eso sería proyectar la esfera celeste en la terrestre. Acá tengo un astro cualquiera, Antares, el que sea. Si yo lo proyectase a la Tierra, es decir, si yo uniese este astro, imaginemos que está en la pantalla, está más cerca de nuestro el astro que la Tierra, ¿no? Salvando la escala. Si yo uniese este astro con el centro de la Tierra, tocaría en algún punto de este trayecto, de esta línea, antes de llegar al centro de la Tierra, tocaría algún punto en la superficie terrestre. Vamos a decir, por ejemplo, acá, más o menos por Cuba, parece ser. Ese lugar donde toca la estrella en ese preciso instante, porque recordemos que la Tierra se está moviendo todo el tiempo, se llama GP, Geographical Position, del astro, ¿no? Si fuera tan simple como que la Tierra no gira sobre sí misma y el cielo fuera estático todo el día, todos los días del año, bueno, sería mucho más fácil nuestra navegación. Directamente, si viniese de Argentina, vendría por acá, y simplemente estaría mirando el cielo hacia ese astro en particular, y cuando lo tuviese exactamente sobre mi cabeza, ahí diría, ya llegué. Pero bueno, si fuera tan simple, eh, nada, las estrellas probablemente no se llamaría Arcturus, Archernan o lo que sea, se llamaría Cuba directamente, porque se correspondería todo el tiempo. Bueno, como la Tierra gira sobre sí misma alrededor de este eje que va de polo a polo, y que es un eje que si lo proyectamos va hacia el polo celeste norte y el polo celeste sur, podemos equiparar este GP como una posición geográfica terrestre. No va a tener latitud y longitud, pero va a tener algo bastante parecido, que se llama declinación, es su equivalente de latitud, que va del ecuador celeste hacia el GP. Y bueno, acá no lo dibujé, pero el meridiano de Greenwich, el que pasa por acá, es el que determina la otra dimensión, que no es longitud, sino que se le llama ángulo horario. Tiene otro sistema de referencia, no me voy a meter ahí porque la bóveda celeste se mueve en relación a sí misma también. Dentro de 99.000 años o lo que sea, no vamos a tener Cruz del Sur, se va a haber movido tanto que va a ser cualquier cosa. Entonces usa otro punto de referencia, pero es muy parecido. Así que para simplificarlo lo voy a decir como que parte de ahí, el meridiano de Greenwich. Así que recordemos, declinación del astro en ese preciso momento es igual a latitud del GP. Y longitud del GP es igual a ángulo horario del astro.
GP. Ya vamos a ver cómo todo esto se une para darnos una posición. Bueno, la bóveda celeste esconde otro sistema de coordenadas que se llama coordenada local. Coordenadas locales o también coordenadas azimutales le dicen, y tiene que ver con el punto sobre la superficie terrestre en la que estoy. Es mi coordenada del observador. Por eso coordenadas locales. A ver, las voy a poner. Bueno, voy a sacar las coordenadas ecuatoriales, que vimos que eran muy parecidas a las terrestres, y vamos a poner las azimutales o locales. Acá tenemos un sistema que es particular de mi punto. Yo sí, si ahí me muevo 100 metros va a cambiar todo esto, porque comienza de lo que es mi norte, este es mi 0, este 90 grados, sur 180 grados, y oeste 270, y después de vuelta al norte al 360 o 0. Y después, en cuanto a lo vertical, tenemos ángulos de altura, se le llaman. Por eso el tema de buscar la posición con las estrellas se le llama sacar la altura a la estrella, ¿no? Que va de 10 grados en 10 grados, va de grado en grado, se puede dividir también, y llega hasta el 90 grados, que es este punto que está estrictamente arriba de mi cabeza. O sea, si yo uno al centro de la Tierra con yo mismo, mi barco, lo proyecto hacia el cielo, me va a dar un punto que se llama cenit o cenit. Seguimos teniendo esta grilla de coordenadas locales o azimutales que cubre 360 grados alrededor nuestro, de nuestro horizonte, y va del 0, que es el horizonte, hasta los 90 grados, que es nuestro cenit. En este caso tenemos en el cenit al Sol, y quería que se den cuenta de este dato. Bueno, estos son todos los datos del Sol en este momento, está pausado, así no se va moviendo ni nada. Acá tenemos, entre todos estos datos, lo que nos importa es el tema de la posición. Tenemos de declinación, que acuérdense que era el equivalente de la latitud de la proyección del astro, es decir, el GP, tenemos menos 21, o sea, 21 sur, 3609 minutos y segundos, ¿no? Después el tema de la longitud es un poco más complicado porque está en horas, es otro punto de referencia que no es el de Greenwich, no importa, vamos a ver el tema de la latitud nada más. Lo hice coincidir para que estemos en el GP del astro directamente. A ver. Estamos en esta posición, que bueno, la longitud no importa, pero la latitud es la misma que la declinación del astro, 21 a 36,9. Es una condición sine qua non para poder estar en el GP, ¿no? Que estemos en la misma longitud y en la misma latitud del astro. Todo esto ya lo vamos a ver, está tabulado en unos almanaques náuticos que se llevan a bordo, se editan todos los años. Y bueno, son datos conocidos, es decir, a esta fecha, 29 de noviembre del 2025, a esta hora UTC, sí o sí el Sol va a estar en este GP. Y si yo estuviese en ese GP, lo voy a ver estrictamente arriba de mi cabeza, a 90 grados sobre el horizonte. Ahí se ve un poquito mejor. Y recuerden, estar en el GP de un astro, o sea que lo tengamos en nuestro cenit, es equivalente a decir que es lo más cercano que nosotros jamás podremos estar de este astro o cuerpo celeste. Por eso en los trópicos, que es donde el rango en el que se mueve el Sol, es donde más calor hace, es donde más cerca lo tenemos. En este momento yo sería la persona, no sé si con más calor del planeta, pero por lo menos la que primero le estarían tocando los rayos del Sol. Bueno, acá les muestro la publicación H225, que es la que edita el Servicio de Hidrografía Naval argentino. Bueno, cada país edita el suyo, ¿no? Que es el Almanaque Náutico y Aeronáutico. Dentro de este almanaque, esta es una hoja cualquiera,
de hecho es de otro año. Tenemos hojas que cada una representa diferentes días. Se agrupan de a 3 días, este es 10 de mayo de 2002, 11 de mayo y 12 de mayo, que resulta que fueron viernes, sábado y domingo. 10 de mayo, 11 de mayo y acá abajo 12 de mayo. Acá del otro lado hay más datos, también correspondientes a cada uno de esos días. Y bueno, tenemos día 10 de mayo a las 0 horas, 1 hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, así todas las horas del día, hora UT, Universal Time o UTC, que es la hora de Greenwich, donde está el punto de Aries, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas, el Sol, la Luna, todos más o menos los mismos datos que es ángulo horario, Greenwich Hour Angle, y declinación, es decir, longitud y latitud del GP de Venus a esa hora, ese día, en ese momento. Lo mismo para cada uno de ellos. Y acá lo mismo, para el Sol lo mismo. Ángulo horario, es decir, longitud, y declinación, que es decir, latitud del Sol a esa hora. ¿Dónde está a esa hora? UTC, claro, la proyección del astro. Para la Luna hay cosas más complicadas, la verdad que jamás tomé una posición con la Luna. Nuestro profesor de astronomía tenía un dicho que era: con la Luna y los planetas, cadete no te metas. Cadete es como el estudiante de la escuela náutica. Porque, nada, están más cerca de la Tierra, tiene otro paralaje, son más erráticos, así que se puede tranquilamente hacer con los planetas o con la Luna, pero en la práctica se trata de no hacerlo. Se trata, en el día puedes tomar recta altura del Sol, o en los crepúsculos con las estrellas. Tenemos un listado de todas las estrellas de una magnitud tal que, bueno, que me sirve para sacar una posición. Después tenemos más datos en el almanaque náutico, que es crepúsculo civil y náutico. Y bueno, amanecer y acá abajo atardecer. Para cada una de las latitudes se hace después una extrapolación por si estamos entre medio de estas dos latitudes, por ejemplo. Y ya vamos a ver para qué sirve, lo voy a dejar para un poquito después. Lo que importa es que está tabulado de acá a dentro de 1000 años, se podría hacer, dónde van a estar proyectadas las estrellas, los astros, la luna y los planetas en todo momento, para cada segundo. Y esto va a ser importante para poder determinar nuestra posición. Bueno, volviendo a este ejemplo del Sol, que me gustó porque, bueno, es lo más prominente del cielo, vamos a ver qué pasa si yo me mantengo en este mismo meridiano, es decir, voy a mantener mi longitud igual, pero voy cambiando mi latitud. Está pausado, así que no hay más variables ni nada, es simplemente ver qué pasa con el Sol. Si yo, por ejemplo, me voy 10 grados más al norte. El Sol no se movió, o sea, el GP del Sol sigue siendo el mismo. Ya no estamos más en el GP del Sol. Me fui un poquito para el norte. 10 grados para el norte. Cuando nosotros empezamos a alejarnos del GP del astro, vamos a ver que va bajando en el cielo. Vamos a irnos ahora a 0,1 grados sur de latitud nuestra. ¿Vieron? Se va yendo más todavía. Vamos a ir a norte. 15 grados, por ejemplo. También vean en el mapa cómo se va moviendo nuestra posición. La longitud sigue siendo la misma, ¿no? Quiero que se lleven este concepto clave. Mientras nosotros nos alejamos más del GP del astro, la altura de la estrella empieza a ser menor. Y hay otra medición acá que todavía no les conté, que es el complemento de la altura. Altura era del horizonte del observador hacia el astro. En este caso está haciendo 52 grados y pico. Por acá tiene sentido porque está más o menos a la mitad de la
entre el cenit y el horizonte. Pero desde el cenit hasta el astro, lo que complementa la altura se llama distancia cenital. Es decir, si yo tuviera el Sol a 40 grados de altura, mi distancia cenital sería 60 grados. Parecería como que no importa, porque de hecho lo único que puedo medir en navegación es la altura. Ya vamos a ver, el sextante sirve para medir altura. Pero en realidad conseguir la altura es una excusa para calcular la distancia cenital. Ahora les muestro por qué. Bueno, imaginemos que este es el planeta Tierra, polo norte, polo sur, el centro de la Tierra, nosotros navegando, claramente no a esta escala, como así tampoco a esta escala la distancia entre la Tierra y un astro cualquiera. Como decía, si lo proyectamos al centro de la Tierra, se cruza con la superficie terrestre en un punto que se llama GP, que va cambiando en todo momento porque la Tierra está girando y tal. Pero bueno, es como que le hacemos una captura al momento y examinamos la geometría para poder darnos cuenta de qué relación tiene la distancia cenital con nuestra distancia al astro. Y bueno, puse estas líneas de proyección acá paralelas a la proyección principal porque en verdad para un observador va a ser lo mismo esta proyección que esta porque la estrella está tan lejos de la Tierra que este ángulo es ínfimo en realidad. Del barco a la estrella, comparado con del centro de la Tierra a la estrella, es tan pequeño que se lo puede considerar como si fuera paralelo. Lo cual es muy cómodo para hacer esta elaboración geométrica que les quiero mostrar. Bueno, como les decía, desde el barco lo único que podemos hacer es medir esto. Esto es el horizonte, esta línea de acá. El horizonte, que es lo único que yo puedo ver de acá para arriba. Acá está mi cenit. El resto no puedo ver. Bueno, por un tema de dimensiones y porque pareciera que se aplana la Tierra. Por la perspectiva nuestra. Es tan grande la Tierra comparada con el tamaño nuestro que pareciera plana, ¿no? Entonces lo vamos a imaginar plano. Nosotros con el sextante tomamos este ángulo, altura, ¿no? Desde el horizonte hasta el cenit dijimos que habían 90 grados. Entonces, esta distancia, que es la distancia cenital, complemento de altura, va a ser 90 grados menos altura, ¿no? Y se la simboliza con una Z, la altura cenital, y la altura HO. ¿No? Como imaginamos las líneas paralelas de este ángulo, también va a ser lo mismo. Es decir, básicamente mi ángulo de distancia al GP. Mi ángulo de distancia al GP tranquilamente lo podemos pasar a millas náuticas. Porque recuerden que un minuto de arco de latitud, o sea, un minuto de grado, es igual a una milla náutica. Ahora imaginemos que mi barco fue bastante más al sur en la Tierra, recorrió un montón. Vamos a volver a hacerle el horizonte acá. Imaginemos que la estrella sigue estando donde está, el GP es el mismo, todo. Y estas líneas de proyección de la estrella siguen siendo todas paralelas. Pero ¿qué pasa? Acá la altura, como habíamos visto en el estelario, se va a ver disminuido. O sea, acá era más o menos, no sé, 60 grados. Y ahora que estoy bastante más lejos de la estrella, son unos 30 grados. Si acá eran 60 grados, la altura cenital habrían sido 30 grados. Y si acá son 30 grados de altura, la altura cenital serían 60 grados. Que es también lo que se corresponde acá. La distancia en la Tierra de nuestra posición con respecto a la proyección GP. Acá hubieran sido 30 grados y acá son unos 60 grados. Y bueno, tomando este ejemplo último,
que tenemos una distancia cenital de 60 grados, por lo tanto una distancia al GP de 60 grados de latitud, lo pasamos a millas náuticas. Estamos, como dijimos, esta última posición a unos 60 grados del GP del astro en ese momento. 60 grados por cada grado tiene 60 minutos de arco, que es lo mismo que una milla náutica, significa que estamos a 3.600 millas del GP. En este momento hay alguien acá parado con el sol o el astro que sea sobre su cabeza, en su cenit, y nosotros estamos a 3.600 millas de esa persona. No sabemos todavía en qué dirección, pero ya vamos a ver cómo lo podemos determinar. Bueno, volvemos al Stellarium. Ahora estoy de vuelta navegando. Esperé a este preciso instante que se calcula con el almanaque náutico, que es el crepúsculo náutico. El crepúsculo náutico es como el momento preciso, dura unos 15 minutos, media hora, en el cual se puede ver tanto las estrellas como el horizonte al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Durante el día se ve el horizonte perfecto, una línea, pero no se ve ninguna estrella, solamente el sol. Es lo único que puedo hacer durante el día, sacar una altura del sol, que por sí solo mucho no me sirve, ya vamos a ver por qué. Entonces tengo que esperar hasta la noche, porque ahí se van a ver las estrellas. ¿Pero qué pasa? No, porque a la noche, vamos a hacerlo. A la noche se ve buenísimo las estrellas, perfecto, pero no veo el horizonte, entonces no tengo punto de referencia. ¿Qué pasa? Con el sextante, yo mido la altura de un astro cualquiera, este Rigil Kentaurus, mido la distancia desde el horizonte hasta el astro. La distancia, es decir, el ángulo, ¿no? En este caso son altura 15 grados, unos 15 grados. Entonces, como navegante, lo que yo hago es mirar alrededor mío, a esa hora, el crepúsculo náutico, que puedo ver las dos cosas, el horizonte y la estrella, y elegir tres estrellas, bueno, de una magnitud interesante, así no se me complica mucho, porque puede ser complicado usar a veces el sextante, depende si se mueve mucho el barco o no. Lo más equidistante entre sí posible, ¿no? En este caso sería por ahí, qué sé yo, la Luna, Canopus y Rigel. Una vez que elijo las estrellas, le saco la altura, este ángulo, horizonte, estrella. Con un cronómetro al lado, idealmente con alguien ayudándome, porque acá no se está moviendo porque lo puse en pausa, pero en la realidad sí. Y parece que no, pero con un sextante que encima tiene un poquito de aumento, se puede ver perfectamente cómo esta estrella está subiendo, bajando, dependiendo. Y si nosotros llegamos a equivocarnos con cada una de estas estrellas, aunque sea un minuto de grado o de tiempo, eso después va a significar un error de una milla en nuestra posición. Que bueno, en el medio del océano no es mucho, podemos permitirnos hasta como mucho 10 millas de error, unos 20 kilómetros, porque nada, es inmenso, después lo vamos a ir corrigiendo, pero idealmente lo hacemos lo más preciso posible. Que por cierto, no sé si lo había dicho, pero en la navegación astronómica es exclusivamente útil para la marina mercante, para una navegación así tan amplia, tan franca, tan abierta, porque tiene ese error, el mínimo de error que alguien puede tener con el mejor instrumento, siendo muy grosso y teniéndola muy clara, es 1,5 millas, o sea, unos 3 kilómetros. Entonces, cuando yo saco ese dato, altura, y lo cronometro, saco el tiempo, yo puedo entrar al almanaque náutico que les había mostrado y sacar estos datos, que es ángulo horario y declinación. Es decir, dónde está el GP en ese preciso segundo de ese astro. Ya está tabulado, acá me lo da el Stellarium de por sí, pero a bordo, si yo no tuviera ninguna herramienta como esta, como el Stellarium, lo puedo hacer con la tabla esa, pero bueno, lleva un tiempito de cálculo. No les voy a mostrar cómo porque se hace muy extenso. Pero sí les voy a mostrar qué hago con esos datos.
Bueno, una vez que yo tengo esos datos, el GP de cada astro, los voy a ubicar en el planiferio. En realidad no se hace así. Hay métodos como no es precisos, pero involucran trigonometría esférica, bastante complicado. Hay otras tablas también que nos ayudan, logarítmicas, pero lo quiero mostrar así, aunque nunca se hace así en la práctica, para que lo visualicen mejor. Una vez que yo hago todos esos cálculos y determino el GP de cada una de esas estrellas, ubico el GP, es decir, latitud y longitud de la posición del astro proyectada sobre la esfera terrestre en ese momento. Arturo me da acá, Crux acá, porque es el hemisferio sur, y Rigel acá, por ejemplo. Sí, un poquito acá. ¿Qué significa? Mientras yo estaba quizás en algún lugar de por acá, en el hemisferio sur, en el Atlántico Sur, alguien en Rusia o sí por ahí tenía Arcturus sobre su cabeza, en ese preciso momento. Lo mismo con alguien, bueno, acá no hay nadie y acá tampoco, seguramente. Pero si hubiera alguien acá navegando, también vería esta misma estrella que yo la vi a una altura menor que él la vería a 90 grados. Es decir, estaría en su cenit. Si yo saqué una altura de Crux sobre el horizonte de 45 grados, su distancia cenital va a ser 90 menos 45. 45 grados también. Si yo paso esos 45 grados a millas náuticas, lo único que tengo que hacer es 45 por 60, que son 2700 millas. Trazo un círculo posicionado sobre el GP del astro y me da una línea de posición. Esto tiene un poco de relación con lo que veíamos antes de navegación por estima y de navegación costera. Significa que para haber visto en ese preciso segundo y día a Crux a 45 grados de altura, yo tengo que haber estado sí o sí en algún punto de esta circunferencia. No sé cuál todavía. ¿No? Vamos a hacerla un poco más grande. No sé cuál todavía, pero sé que estoy por acá. Bueno, hago lo mismo con Arturo y con Rigel, con el GP de uno y del otro. Dependiendo de las alturas, va a depender la distancia cenital, y la distancia cenital me da esa distancia que yo tengo al GP. Pongamos que era por acá. Entonces, listo, ya con dos estrellas se me reduce muchísimo la incertidumbre. Solamente puedo estar o acá o acá. Idealmente ya me sería suficiente porque no debería estar tan perdido como para no saber si estoy cerca de Sudáfrica o de Canadá. Pero bueno, se hace, en la práctica se toman 3 o incluso más estrellas. Realizo lo mismo con Rigel y me va a dar un círculo que, bueno, se debería cruzar, a menos que tenga un error, se cruzaría en este punto. Un poquito menos. Es ahí donde pondría mi posición astronómica. Aclaro para que no me salten a la yugular, ya sé que en esta proyección del planiferio círculos equidistantes no aplican, tiene otra forma, pero bueno, es para que entiendan lo que es una línea de posición astronómica. Encontré esta imagen que está muy buena, que explica lo que es el crepúsculo civil y el náutico. Esta curva acá es el horizonte, esto es el cielo y esto es el mar, ¿no? El sol va haciendo este caminito. Una vez que se desaparece por completo, eso se llama puesta del sol, ocaso, atardecer. Una vez que el centro del sol está 6 grados, este es el término técnico, esta es la definición técnica, 6 grados debajo del horizonte, empieza lo que es el crepúsculo civil. Y 12 grados debajo del horizonte es el crepúsculo náutico. En este periodo, desde que bajó, desde que acaba de desaparecer, hasta que está a 6 grados debajo del horizonte, que no lo podemos medir
pero bueno, se determina con tablas. Es un periodo donde se sigue viendo el horizonte, claramente, pero solamente se pueden ver algunos planetas muy grandes, se sigue viendo la luna. Es este el periodo que más nos interesa, entre el crepúsculo civil y el crepúsculo náutico, entre 6 grados y 12 grados que el sol está debajo del horizonte. Porque es en este periodo donde se va a ver tanto el horizonte todavía como algunas estrellas. Las más importantes, las que están tabuladas, las que nos interesan. Es un periodo, como les decía, dura unos 15 minutos, media hora más o menos. Ya después de acá comienza técnicamente la noche, el sol está mucho más abajo del horizonte y sí, empiezan a aparecer más estrellas, las anteriores se siguen viendo más incluso, pero ya el horizonte desaparece y ya no puedo tomar ninguna altura porque no tengo este punto de referencia. Los fundamentos de la navegación astronómica son básicamente los mismos que cuando los elaboró Hiparco, un filósofo griego, en el siglo II a.C. Incluso la revolución que significó entender que la Tierra gira sobre sí misma y no el cielo alrededor de la Tierra, como vimos, no significó nada para el hecho de posicionarnos con los astros. Lo que sí fue avanzando muchísimo fue la tecnología y la técnica, sobre todo los instrumentos que utilizamos. Vamos a verlos. Bueno, cuando hayamos calculado la hora del crepúsculo civil y náutico, esa franja que les comentaba recién, vamos a salir al alerón del barco, fuera del puente de navegación, y vamos a tomar las alturas de los astros que decidamos, ¿no? Generalmente estrellas a esa hora, pueden ser planetas, pero bueno, no me jugaría y siempre hago simplemente estrellas. Para tomar una altura de una estrella, tenemos el sextante. Este instrumento, con partes de bronce, partes telescópicas, espejos, un montón de mecanismos muy finos, sale muy caro, se puede descalibrar por cualquier cosa, se calibra generalmente cada una semana, más o menos. Nos sirve para medir justamente la altura de una estrella, es decir, la distancia angular desde el horizonte hacia ese astro. El funcionamiento es bastante simple, de hecho se inventaron alrededor del siglo XIII, lo único que ha sucedido desde ese entonces hasta ahora es refinar la precisión del instrumento. Bueno, el sextante tiene básicamente tres partes. Un telescopio, una parte fija, que es todo este arco, y una parte móvil, que es esta palanca. Nosotros miramos a través del telescopio y vamos a ver que nos chocamos con esta parte. Esto es una especie de espejo barra vidrio, depende del modelo. Normalmente es así como se ve a través del telescopio. Una parte es simplemente un vidrio, se ve a través y se ve el horizonte, y otra parte es un espejo. Este espejo hace rebotar la luz del astro contra este. Este está móvil, es el que movemos nosotros, y este está siempre fijo. Partimos del cero, esto es 0 grados. Esto es una especie de palanquita que libera el engranaje de esta palanca. La movemos y a medida que avanzamos esta palanca sobre el arco, que está graduado de 0 grados hasta unos 140, 130 siempre, porque también sirve para tomar ángulos horizontales, no solamente hasta 90 grados. A medida que lo movemos, vemos que este espejo va reflejando objetos cada vez más altos en el cielo, ¿no? Ya está apareciendo el sol, primero pega acá, lo hace rebotar y ingresa al ojo del observador. Esto sería la luz del horizonte ingresando por acá. Y la hacemos coincidir. Acá por ahí se pasó un poquito, pero no pasa nada porque tenemos esto es un tamborcito graduado que, bueno, acá nos muestra todo lo que es de grado a grado, dividido en un grado. Pero acá está dividido este tamborcito en 60 minutos. Y a su vez se puede calcular también décimas de minuto. Recuerden que cualquier error de un minuto de arco acá, es decir, un minuto de ángulo, ni siquiera un grado, un minuto, va a ser después traducido en un error de una milla náutica en mi posición, porque una milla náutica era un minuto de arco. Así que tenemos que ser lo más preciso posible. Acá se ve que lo ajusta un poquito la posición del sol para que sea perfecto acá. Después se balancea el sextante de un lado al otro
para hacer tocar la parte más inferior del sol, tiene que ser perfecto, la parte más inferior del sol tiene que tocar el horizonte perfectamente. Se hace este movimiento y se va ajustando el tamborcito de a por vez, ya sea más o menos. Todo esto hay que recordar que se está moviendo todo el tiempo la Tierra, entonces por lo tanto el Sol en el cielo va a ir bajando o va a ir subiendo, depende si lo estamos tomando de mañana o más de tarde. Por lo tanto es un juego bastante fino que tengo que estar bastante pendiente de este tamborcito y incluso en la misma mano el cronómetro a la vez. Voy a pasar de vuelta este videito sin parar una vez más. El ángulo que va a aparecer acá, creo que dice como 40 grados, seguramente y pico, es este ángulo, este de acá. Horizonte con la visual de la estrella. Y reitero, relacionándolo con lo que vimos de la posición con el GP, en realidad esto que estamos midiendo, que es la altura, no me calienta. A mí me interesa saber la distancia cenital, que es esto, de acá, o sea, de la visual del astro, hasta mi cenit, sería por acá. Pero como no tengo ningún punto de referencia en mi cenit, y acá abajo sí, hago este jueguito matemático, saco la altura y hago 90 grados menos altura y me va a dar este complemento, que es el que me importa. Al mismo tiempo que voy sacando la altura muy precisamente con ese tamborcito graduado que les mostré, cuando decido que ya me gustó el ángulo que saqué, al mismo tiempo que digo, listo, ya está, acá está, tiene que ser muy preciso, paro el cronómetro. Y sumaré el tiempo que yo tardo desde que saqué la altura hasta que voy a leer el reloj patrón que llevo a bordo, que literalmente siguen siendo así a esta altura de la vida. Y sabré a qué horario UTC yo saqué esa altura, exactamente, al segundo. Como verán, sigue siendo todo esto de sacar una posición astronómica un proceso completamente analógico. Pues solamente uso un sextante, que es un pedazo de metal básicamente, con espejos, un cronómetro, un reloj y el almanaque náutico y un par de serie de tablas más, logarítmicas, porque si no, sí tendría que usar calculadora por seno, coseno, cotangente y cosas así. Pero bueno, está muy bueno que 2025 todavía se pueda sacar una posición así, con estos elementos. Este es uno de los tantos errores que tenemos que corregir, que se llama error por refracción. Acá vemos que tenemos el mar, este ojito somos nosotros, el observador, y esta es la estrella que estamos viendo, a la cual estamos sacando la altura, ¿no? Altura es esto, desde el horizonte hasta la visual de esa estrella. Pero ¿qué pasa? Acá en realidad, donde vemos una estrella, no hay nada. Todo lo que vemos en el cielo, cualquier objeto que vemos en el cielo, menos los satélites artificiales, está todo en realidad un poco más abajo de donde aparenta estar. Dependiendo de qué tan abajo o arriba está en el cielo. Si algo está muy arriba, ese error de refracción es mínimo, porque atraviesa la atmósfera, que empieza más o menos acá, derecho. Si tenemos una estrella más abajo del cenit, me refiero, ya empieza a haber bastante más pronunciado este error. ¿Qué pasa? Cuando ingresan los rayos reales de la estrella desde su posición verdadera, cuando tocan la atmósfera, como es un fluido, afuera ya no tenía nada, estaba el espacio vacío, se curva. La luz se curva y la vemos bastante más arriba de donde realmente está. Entonces, el ángulo real sería este, un poco más chiquito que este, y la diferencia entre uno y otro, entre el aparente, el que vemos, y el real, es esto. Es el error por refracción. Se corrige con tablas y se corrige en función de qué tan abajo estaba la estrella cuando tomamos la altura. Es el mismo efecto que sucede cuando introducimos un lápiz desde un fluido aire a un fluido agua. La luz se curva. Bueno, todo lo que vimos en el webinar es más que nada para navegación marítima, en el medio de la nada, con el horizonte completamente disponible.
con unos instrumentos muy precisos, con tablas, con cielo completamente despejado, o no, bueno, ese está nublado y no se puede, hay que esperar al día siguiente. Pero son todos conceptos que mucho no me sirven para ir a la montaña, por ejemplo, porque no veo el horizonte, no tengo punto de referencia. Y aparte porque no me voy a llevar un sextante. Y el sextante en sí mismo, incluso el más caro disponible, siempre va a tener un error como muy preciso de 1 minuto y medio, 2 minutos, es decir, como 2 millas. 2 millas son 4 kilómetros. Está perfecto para navegación oceánica, pero para una navegación terrestre por ahí no me sirve mucho. Así que los trucos que les voy a contar ahora, los tips, son más que nada para encontrar dirección y no posición. El más clásico para el hemisferio sur es encontrar el polo celeste sur. Si encontramos el polo celeste sur, encontramos el sur. Y si encontramos el sur, encontramos el norte y todos los demás puntos cardinales. Ya después vamos a ver muy someramente qué hacen en el hemisferio norte para esto. Nosotros no tenemos ninguna estrella en el polo celeste sur. Vamos a poner las coordenadas ecuatoriales. Este es el polo celeste sur. Y todo el cielo gira alrededor de ese punto, alrededor de este eje. Vamos a hacer un flash forward. No sé si han visto fotografías del cielo. Algunas le hacen como una exposición prolongada y se ve como varios círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos son las estrellas rotando porque abrieron el obturador de la cámara por horas o días. Bueno, a ver, vamos a parar por acá. Acá tenemos la Cruz del Sur, es uno de los símbolos más importantes de todo el cono sur. Si encontramos el polo celeste sur en el cielo, vamos a encontrar el sur. Porque lo único que hay que hacer es dejar caer una línea recta y siempre se va a corresponder con el sur verdadero nuestro. Para hacerlo, el método más fácil que tenemos nosotros es prolongar la diagonal más larga de la Cruz del Sur, es esta. Si la prolongamos, nos va a dar en un punto bastante cerca del polo celeste sur. ¿Cuándo detenernos? Hay diferentes formas de hacerlo, como prolongar tantas veces esta línea. A mí la que más me gusta, y de paso me sirve para conocer otra constelación, estas dos estrellas, Hadar y Rigel Centauro, son parte de una constelación más grande, que es la del Centauro. Es básicamente la pata del Centauro, ¿no? Voy a sacar este dibujo si no se carga mucho. Voy a volver a hacer este dibujito. Prolongar acá la diagonal mayor de la Cruz del Sur. Encontrando estas dos, que por sí solas no son una constelación, pero se las suele llamar el puntero. Puntero porque apunta a esto que les voy a mostrar. Las unimos y hacemos una bisectriz en el medio de esta unión. Lo más a 90 grados de ese segmento que podamos. Y prolongamos esa bisectriz. Cuando esa bisectriz corte la prolongación de la diagonal mayor de la Cruz del Sur, vamos a encontrar un punto que está casi encima del polo celeste sur. Y lo mismo, si dejamos caer acá una línea recta a 90 del horizonte, vamos a encontrar exactamente el sur. Y si encontramos el sur, ya está. Nos damos vuelta y vamos a ver el norte del otro lado. Este es un truco que me parece muy valioso porque lo podemos usar en cualquier momento de la noche. Por ejemplo, vamos a adelantar un poco el tiempo. Ahora estamos en otro momento de la misma noche y si hacemos el mismo truco, es decir, prolongar la diagonal mayor de la Cruz del Sur, hacer un segmento entre el puntero y una bisectriz a partir de la mitad de ese segmento, llegamos a lo mismo, a un punto bastante parecido.
No es exacto, ¿no? Pero en una situación de emergencia nos puede servir mucho. Los y las invito a probarlo en el patio de su casa, en algún lugar con no mucha contaminación lumínica. Se puede ver generalmente en cualquier ciudad, la Cruz del Sur, no tanto así por ahí el Puntero, pero fíjense que siempre está muy cerca. Otro truco que nos sirve en el hemisferio sur, solo si la luna está decreciente, que ahora les enseño cómo se pueden dar cuenta, es mirar a dónde apunta la cara de la luna, que esté iluminada. Este extremo de la sección más iluminada siempre nos va a estar apuntando más o menos hacia el oeste. Si intentamos adivinar de dónde viene la luz que le pega a la luna, más o menos le vamos a dar un estimativo a la zona del oeste. ¿Por qué? Porque el sol se puso por el oeste y todos los días se pone por el oeste. Vamos a retroceder el tiempo hacia el momento en el que el sol se puso. Primero se puso el Sol, después Saturno, después Venus. El Sol se pone no siempre exactamente en el oeste, pero ronda el área del oeste, ¿no? A veces más al sur, más al norte, depende. Y la cara iluminada de la Luna se debe a la luz del Sol. Entonces, si el Sol hace este recorrido, más o menos siempre va a estar apuntando por donde se puso. Vamos a adelantar un poquito el tiempo. A ver si se dan cuenta de esto. Acá está la Luna y acá está el Sol. Más o menos da a esa dirección. Y lo va a seguir dando toda la noche, hasta que se ponga la luna por lo menos. Estamos en el hemisferio norte, les muestro. Ellos tienen el polo celeste norte sobre la dirección norte, exactamente. Pero se les hace mucho más fácil encontrar este punto, porque buscan la estrella Polaris, o la estrella polar, o la estrella del norte, también le dicen. Está tan cerca del polo celeste norte que prácticamente con encontrarla ya está. Miren cómo rota alrededor de este eje. Básicamente, cada vez que proyectemos una línea desde Polaris perpendicular al horizonte, nos va a dar en el norte exacto. Para encontrarla no es tan simple como lo muestro acá en el Stellarium, no es una de las más brillantes, por cierto, pero se busca la constelación a la que pertenece, que es la Osa Menor. A ver si la marco acá. Que es toda esta, a ver si tiene Osa Menor. Osa Menor, o también le dicen el caldero, porque parece como una especie de, como una cacerola acá, con un mango, en la punta del mango, sería. Y pero bueno, también todas las constelaciones se le puede aplicar el nombre que sea, combinar como sea. Estamos muy occidentalizados y modernizados, pero les invito a usar este programita también para esto. Tiene una sección acá que se llama Cultura del Cielo. Lo tengo seteado en moderno, pero puedo elegir diferentes culturas del mundo, tanto antiguas como contemporáneas, por ejemplo la azteca. Aplicamos, ya está. Y ellos también identificaban Polaris, pero lo veían como parte de otra constelación, el pie doblado o algo así. Y bueno, se ve que no identificaban muchas más constelaciones que las que le servían y listo. Pero bueno, está muy buena esta función como para darnos un poco de humildad y de entender de que hay muchas maneras de ver las cosas, y que la nuestra simplemente es la que prevaleció, pero en realidad no está todo fijo en el cielo. Bueno, hoy vimos cómo el cielo se refleja en la tierra y viceversa, y cómo los navegantes leen ángulo y tiempo y utilizan técnicas para ubicarse, técnicas que todavía son relevantes a día de hoy en época del GPS. A los navegantes, ya sea deportivos o profesionales que estén viendo este webinar,
Acuérdense de pensar la navegación astronómica no solo como un método de posicionarnos, sino para mejorar nuestra navegación por estima, también llamado Dead Reckoning, quizás de otro país lo conocen así. Entender esto no es solamente saber dónde estamos, sino entender cómo se mueve el planeta y el cielo. Les quiero agradecer nuevamente al Centro Argentino de Cartografía por invitarme a hacer este webinar. Y nada, yo tengo un emprendimiento de cartografía artesanal, de nudos, cositas así. Les invito a seguirme en Instagram. Estoy como Capitán Mapamundi. Y bueno, nada, voy a quedar en vivo para responder las dudas que hayan surgido durante el webinar. Muchas gracias por asistir.